Atrincherarme quisiera en un corazón desarmado de todos los temores. Pero últimamente, siguiendo al pie de la letra el inicio de nuestro himno, atrincherarse quisieran, en sentido metafórico o no, los y las veterinarios y veterinarias de nuestro país. Sí. Herminia García es la sí, totalmente, afirma ya de entrada, sí, totalmente. es la jefa veterinaria de la Clínica Los Pinos de Huerca de Almería, nuestra veterinaria de cabecera. ¿Qué tal, Herminia? Buenos días. Muy buenos días. O sea que sí. Sí, totalmente. Sin ambajes, ¿no? Nos define, porque es la impotencia más grande que tenemos desde que, yo creo, desde que estamos trabajando con nuestros queridos peludos, vamos, como tú dices, que no podamos en algunas ocasiones ayudarles como quisiéramos. Porque seguimos sin respuesta por parte de la Administración tras esa movilización de la que nos hablabas la semana pasada, ¿no? Sí. Es la más reciente, vamos. En punto cero. No tenemos respuesta definitiva de nada y, bueno, pues vamos a continuar. Estamos preparando, como hemos comentado antes de empezar el programa, una manifestación, pero esta vez, por favor, para todos. Lo vamos a decir con tiempo. Va a ser un domingo para que no tengamos que estar pendientes del trabajo ni otras cosas y para poder ir también con nuestras mascotas para ver si con el apoyo de todos nos escuchan un poquillo más. Pues a ver. O por lo menos escuchan. Se supone que el segundo domingo de junio, el 8 de junio, se supone que por ahí estamos barajando varias fechas, pero ya cuando sea totalmente definitivo lo pondremos en todas las páginas y os lo anunciaremos para que no hagáis planes, sino que el plan sea ese domingo acudir con nosotros a reivindicar nuestros derechos. Seguiremos gritando basta ya en contra pues de ese decreto dichoso del diablo, así se le conoce, el 666/2023. Muy bien. Bueno, entramos en materia primavera, bichos varios y uno de ellos un viejo conocido, vamos. Pues hoy quería traeros un recuerdo de todas las enfermedades que nos pueden transmitir las garrapatas tanto en nuestros perros como en nuestros gatos, que aunque es menos frecuente que nuestros gatos tengan garrapatas, incluso los gatos que entran y salen de casa, es un parásito que no le gusta tanto el pelaje y demás del gato, pero sí que es verdad que cada vez se ven más. Es verdad que en primavera nuestros peludos suelen tener una serie de manifestaciones de síntomas que pueden enmascararse o confundirse con síntomas que se producen por estas enfermedades. Pero vamos a conocerlo un poquillo para que si vemos cualquier cosa no lo atribuyamos a es que está empezando la primavera, está empezando el calor, es normal que haya perdido peso, es normal que haya perdido pelo, es normal que esté más cansado, y es normal. No es tan normal. Y no es normal, claro. ¿vale? Entonces, unos síntomas así generales que nos pueden decir que algo está pasando. Pues la fiebre. La fiebre es verdad que no estamos muy acostumbrados a tomarle la temperatura a nuestros perros, pero si queremos hacerlo es muy fácil, con un termómetro convencional, no de mercurio, evidentemente, aunque eso ya ni se ve, eso son de cuando yo era pequeña. Pues un termómetro normal, lo metemos en el resto del animal y tenemos que tener la precaución de inclinarlo un poquito hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro, unos 45 grados, para que así tomemos la temperatura de la mucosa del resto, no de las cacas que pueden estar ahí, ¿vale? Correcto. Y la temperatura de nuestra mascota oscila entre 38 y hasta 39. O sea, eso no sería ese margen fiebre, ¿no? No. 38, 39 a partir de 39 ya tendríamos fiebre. A partir de 39. ¿Vale? Que no se cree esa alarma, que siempre tendemos a pensar que tienen la misma temperatura que nosotros y no suelen tener entre un grado y medio más que nosotros. Ajá, perfecto. ¿Vale? Esa es, digamos, la primera prueba del algodón, la del termómetro, ¿no? Sí, y la fiebre es un síntoma muy, muy importante y muy común en todas las enfermedades transmitidas por garrapatas, tanto en perros como en gatos. En gatos la temperatura es más o menos la misma, ¿eh? Luego, otra característica que tampoco podemos atribuir a que un animal, porque ya es viejito y que ya empieza a tener estas cosas, el dolor articular. El dolor articular es común en todas las enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿vale? Y también pasa en zoonosis con personas. Ojo, que siempre decimos, es que te iba a preguntar, articulaciones en el cambio de temperatura. En humanos también, es decir, los síntomas nos valdrían. Sí, nos valen por ahora todos. Cuando ya veamos algún síntoma diferente, ya lo digo, pero normalmente son comunes. ¿Vale? Luego también tenemos problemas respiratorios. Ojo, que también decimos, es que en Almería hay muchos cambios de temperatura entre la noche y el día, sí, pero siempre tenemos que estar en alerta y no descartar, ¿vale? Sí. Erupciones cutáneas.
pues siempre son un síntoma común, por ejemplo, en enfermedades como Lyme, que ahora veremos, que es en el punto de inoculación de donde se alimenta la garrapata. Ujú. Y ya con el tiempo pues vemos otros síntomas como pueden ser, por ejemplo, anemia, Sí. ¿vale? Por un déficit de los glóbulos rojos. Estos síntomas son todos comunes también a personas, ¿vale? Ujú. Eh, Tanto como, peludos como humanos. sí, peludos Todos. como no tanto algunos. Bueno, algunos humanos también coincide, que son peludos, pero vamos, Algunos, en sí. general sí. Vamos, y luego, como siempre, prevención, que es lo más importante. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues con el uso de repelentes, spray, insecticidas y demás, que lo que ayudan es a prevenir que estas garrapatas no piquen a nuestros peludos ni a nosotros. Ajá. Con el uso de collares antipulga o antigarrapata. Ojo, estos collares deben de estar bien colocados. Yo veo a veces en consulta unos collares que le bailan en el cuello, eso no hace nada, ¿vale? Ujú. Los collares, la gran mayoría funcionan por soltar el producto que lleva el collar con el roce del pelito. Sí. Entonces, si lo llevamos muy suelto, ahí no hay roce, no hay suelto del producto. Ujú. Y también en algunos collares no son resistentes al agua, pero otros collares deben estar limpios. Entonces, por ejemplo, hay marcas que debemos, cuando cambian de color, debemos de pasarle una bayeta húmeda, ¿vale? Muy Sí. importante, cada collar tiene unas indicaciones de Ujú. uso. Sí. Luego también, por ejemplo, en estas temporadas es muy importante que nuestros gatos que están entrando y saliendo pues permanezcan más tiempo en casa. Es importantísimo también que se hagan chequeos y que se le hagan test, pues que se coge una gotita de sangre y se hace un testeo de las enfermedades posibles transmitidas por garrapatas. Sí. Y luego también es muy importante que últimamente tenemos, como dijéramos, la panacea para la prevención de las garrapatas sobre todo y también de pulgas, que son las pastillas. Las pastillas son comodísimas, se dan vía oral. Funcionan bien, ¿no? Funciona, Perfectamente. para mí, lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que eso no nos previene de la leishmaniosis, ¿vale? Ujú. Que en Almería es endémica. Que ya tenemos vacuna, por cierto. Que ya tenemos vacuna. Vale. Y además muy facilita de poner, sin casi efectos secundarios y perfecta Ajá. para nuestras mascotas. Bien. Bueno, pues vamos a ver algunas de las enfermedades transmitidas por garrapata, como que son comunes también en perros y en gatos, Sí. y algunas son zoonosis. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme es común a las tres, a perros, gatos y a humanos. Sí. Es una enfermedad transmitida por una garrapata, como típica, que es la Isodes. Sí. Y La Isodes. sí, ¿Y esta se da por esta zona? Pregunto. sí, es Se muy da por común. nuestra zona. Es de las más De comunes. las más comunes, ¿no? De hecho, la enfermedad de Lyme ya está, yo creo que a nivel mundial. Es una enfermedad muy, muy común. Muy extendida, vamos. Y los síntomas pues son muy inespecíficos, como hemos dicho, son fiebre, dolor de articulación y erupciones cutáneas, ¿vale? Sí. Luego hay otras muy, muy famosas que se incluyen ya en los 3,4-D desde hace muchísimo tiempo, que son el anaplasma, Ujú. que es una enfermedad transmitida también por la misma garrapata, por la Isodes, Sí. y los síntomas son comunes, pero incluyen también síntomas respiratorios. Ujú. Ahí tenemos también la Ehrlichia, que es una enfermedad transmitida por la garrapata, otro tipo de garrapata, Sí. y los síntomas incluyen eso, dolor, fiebre y problemas respiratorios. Luego tenemos también la babesia, Sí. que también es muy típica de aquí, que es una enfermedad transmitida también por la Isodes, Sí. y los síntomas ya no tienen síntomas respiratorios, sino que son solo fiebre, dolor de articulaciones, y luego en todas ellas, con el tiempo, una anemia muy importante y Me muy imagino que, persistente. bueno, síntoma claro, Cansancio, apatía, esto, debilidad, ausencia de apetito. porque luego viene la anemia Vale, derivada de vale, eso, vale, sí, vale, vale. de esa sintomatología que empieza antes de ver los síntomas ya en glóbulos rojos, que es una anemia muy evidente. Claro. Se hidratan menos también, imagino, durante ese tiempo. Hay que Sí, estar muy pendientes, ¿no? sí. Y luego también nos produce, podemos diagnosticarlo por esa anemia, por ejemplo, que se ve efectivamente en análisis de sangre, y luego también existen test específicos de diagnóstico de esas enfermedades, que también se coge una muestra de sangre muy pequeña y se hace en pocillos, como cuando hacíamos la del COVID. Sí. Existe también biopsias para ver, por ejemplo, la determinación en ganglios linfáticos, que a veces se quedan un poco acantonados estas enfermedades parasitarias en ganglios linfáticos. Mm. Y ya también se pueden diagnosticar a veces por ecografía, radiografía
y por daño en otros tejidos más específicos, como por ejemplo en articulaciones. Pero esto ya es un nivel, digamos, superior de gravedad, ¿no? Sí, pero que se ven, porque ya te digo, los síntomas son tan inespecíficos, a veces empiezan a darse en animales que ya tienen una cierta edad y el propietario pues cree que son síntomas de esa senitud y no son síntomas de una enfermedad parasitaria. Entonces se va dejando y cuando viene el animal realmente está en unas condiciones muy lamentables. Herminia, alguien se puede preguntar, y el locutor el primero tal vez en este momento, si una vez hemos detectado la garrapatita y la hemos suprimido con mucha clase y elegancia, para que tampoco sufra la pobre garrapata, bueno, no tiene derecho, ella es su vida y tampoco la vamos a culpar del No tiene todo. la culpa, sí. Claro, pero bueno, hemos de suprimirla nosotros, ¿no? Sí. Porque por los efectos que causa nuestro peludo. Una vez se ha suprimido, es decir, el mal ya está hecho, pregunto. Quiero decir que estos síntomas se pueden dar a posteriori. Sí, la sintomatología, incluso la detención en algunos test, se puede producir hasta 21 días después de la inoculación de, digamos, el veneno por parte de la garrapata. ¿Vale? Pero bueno, estaremos lo más alerta posible, lo quitaremos lo antes posible, porque para que una garrapata produzca una enfermedad ha debido estar un tiempo anclada al animal. Claro. No es que me anclo y ya directamente ya te transmitió lo más grande. En cuestión de horas, por ejemplo, si hemos detectado la garrapata en horas, no suele haber, no habría riesgo, normalmente. No suele. Claro. Ya sería la garrapata más rápida del mundo. Ya en otras situaciones, o en nuestro peludo más peludo que otro, pues a lo mejor sí se hace fuerte la garrapata ahí y tardamos un tiempo en detectarla, ¿no? Claro, también tenemos que tener en cuenta que las garrapatas suelen estar en sitios que no solemos mirar demasiado, por ejemplo en la axila de los animales, en medio de los pulpejos de los animales, por eso es muy importante que cuando volvamos del paseo ahora lo examinamos un poquito. Correcto. En la zona de la ingle, en la zona de debajo de las orejas, están ahí escondidas en zonas calentitas, húmedas, porque recordemos que el espacio entre los deditos, entre los pulpejillos, es el único sitio prácticamente por el que transpira un animal, aparte de, por ejemplo, un poquito por la axila, donde hay también ciertas glándulas sudoríparas, entonces hay un sitio idóneo para una garrapata. Luego, ojito, que si tenemos gatito en casa y es casero 100% que nos sale, pero nuestros perritos han paseado, ojito, porque si la garrapata salta y puede perfectamente, pues... Sí, también pasan ellos tienen ¿no? mucho contacto, duermen juntos y demás, y pueden pasar de unos animales perfectamente a otros. El único así, yo siempre digo, el único ventaja que tenemos con una garrapata, entre comillas, que en casa, que no la tenemos con una pulga, es que la garrapata llega a un momento en que termina su ciclo de vida, porque en nuestra casa no suele haber tierra, no se queden con la suerte de encontrar una maceta o algo por el estilo, o en el patio entre las juntas de las losas, un mini jardincito que tengamos, exactamente, o algo en casa. Pero si no encuentran esa tierra que necesitan para continuar a hacer el círculo de su vida biológica, pues acaba cortándose el ciclo. Lo que no ocurre con una pulga, que entra una sola pulga en otra mascota y se empiezan a multiplicar de forma exponencial y en una semana tenemos ahí diablo más grande. Sí. Porque es que te lo iba a preguntar, a nivel comparativo, ¿sería más dañina la pulga que la garrapata o viceversa? ¿O depende? Son diferentes. Si dijéramos que su ciclo biológico se corta en casa, porque solemos tener unas casas sin tierra y sin medios para que termine ese ciclo de vida, y la pulga se multiplica donde sea, en los espacios más insospechados. También aguantan las dos temperaturas muy extremas, tanto de calor como de frío, pero transmiten más enfermedades, aunque transmiten las dos muchas enfermedades, pero transmiten más enfermedades las garrapatas que las pulgas, más graves. Y más graves, ¿no? Sí. Otras cosillas, pues tener en cuenta, que me lo preguntáis mucho, ¿qué hago si veo que mi animal tiene una garrapata? Esto. Sí. Ojo. Es un clásico. Primero, podemos gritar, desahogarnos. Que no cunda el pánico para empezar, yo entiendo, ¿no? que es muy desagradable. Sí. Vale, y luego nos calmamos. No se puede coger y tirar con lo primero que pillas para sacarla del animal, en plan, te voy a sacar el mal, ¿vale? No. Si nos pillas en casa y no tenemos absolutamente nada, muchas cosas a mano, pues podemos coger simplemente un algodoncito y lo mojamos en alcohol o en aceite. Ajá. ¿Vale? Si nos da muchísimo asco ese algodón, lo cogemos con un esparadrapo. Ajá. Lo ponemos sobre el animal, el algodón sobre la garrapata, y lo dejamos unos minutitos. Perfecto. Y luego tiramos con el mismo algodón, tiramos de la garrapata. No tenemos que tocar para nada ese bicho
tan, sí, un poquito tan feo, repelente. tan feo. Entonces, Todo. el animal, la garrapata ya se ha muerto porque no puede respirar a través de su parte de atrás, y entonces ya la podemos sacar con facilidad sin producir ningún daño sobre el animal. Existen en el mercado unas pinzas especiales para quitar garrapatas. No hace falta. Con ese método tan sencillo lo podemos quitar en alcohol o en aceite. Lo ponemos sobre el animal. Si nos da cosilla, está ahí esperando unos minutillos con el algodón, pues lo ponemos sobre un esparadrapo y lo dejamos sobre el animal. A los minutitos vamos y tiramos de todo ello. Y a renglón seguido, pregunto, algunos siguen un ritual de la mini hoguerita con la garrapatita. Esto no. Es decir, de quemar. Yo no manipularía el algodón y eso a la basura papelito. Y ya está. De la basura no sale, como me han preguntado también algunos. No tiene esas capacidades, seguros, ¿no? No son Perfecto. Spiderman. Perfecto. ¿Vale? Y si os da muchísima cosa y estamos abiertos, no tenemos ningún problema de ayudaros. Genial. Así que os paséis por allí y también así nosotros lo quitamos, lo observamos, podemos ver más o menos si necesitamos ponerle algún antiséptico extra o lo que sea. Estamos para eso, no hay ningún problema. Sí. Fantástico. Y os aconsejamos cómo mirar eso, cómo tomar la temperatura, cómo mirar sintomatologías posteriores y demás. Muy bien. Pues hoy nos quedamos tranquilos. La garrapata, esa gran desconocida, o no, que suele coincidir con tiempo de primavera. Sí. Donde, Y esta aflora. Primavera, por desgracia, o por suerte porque ha llovido mucho. pero vamos a tener mucha. De hecho, ya se ven en el campo a doquier. Yo aconsejo esos métodos de prevención para que podamos caminar tranquilos por el campo con estos collares, pipetas, pastillas, sobre todo, y demás, pues podemos caminar sin que nuestros animales cojan ninguna garrapata. Podemos llegar a casa, a nuestro sitio seguro, Nuestro refugio, sin tener miedo. Claro. Eso sí, por si sí o por si no, cuando lleguemos, pues cogemos un trapito húmedo y miramos por todas las partes del cuerpo, principalmente por las que hemos dicho, las zonas más humeditas, más de pliegues, entre los pulpejos, las hilas, las ingles, la zona vulvar, la zona del ano. Y todo Muy eso donde suelen estar, más cómodas. Fantástico. Pues dicho lo cual, solo nos queda recordar la campaña de este sprint final ya de mayo. Digo, sprint final, estamos en el Ecuador todavía. Sí. ¿No? Cuidado Bueno, con las prisas, estamos ¿no? Pero entendidos. Sí, cerca de. Es que vivimos verano, muy rápido. El verano, primavera, en fin. ¿Qué campaña tenemos en marcha? Pues seguimos con la misma que hablábamos los martes pasados, con todo lo relacionado con enfermedades típicas de primavera, tanto alergias estacionales como enfermedades transmitidas por pulgas, por garrapatas, como enfermedades respiratorias, todo lo que sea relacionado con esta época. Muy bien. Que estamos para ayudaros, Claro que no tengáis ningún reparo en preguntar, que no pasa nada. Que para eso estamos. Para eso está nuestra veterinaria jefa de cabecera en Los Pinos, al final de la calle Arcilla, junto a la jefatura de la Policía Local de Huerca de Almería, con un maravilloso escaparate que se va renovando y con la web veterinarialospinos.com. Y en redes sociales y en Cara Libro seguimos, ¿no? Sí, seguimos en Los Pinos Clínica Veterinaria y, como digo siempre, haciendo unos cuantos pinillos en Instagram. Claro que sí. Y poco a poco. Somos tímidos, pero vamos poco a poco. Poquito a poco. ¿Y numerito de teléfono, Herminia? El 950-8805-18 y nuestro teléfono de urgencia siempre operativo, que es el 658-469963. 24 horas al día, ¿no? Sí. Pues civilizados y casi atrincherados. Esperemos que esa trinchera, de momento metafórica, pues pase lo antes posible, con los veterinarios siempre de nuestro país. Y entre ellos Herminia. Herminia, cuídate mucho. Gracias. Gracias. La próxima Pues semana. nada, disfrutad del campo, pero con precaución. Precaución. Claro. Venga, gracias. Ochenta y siete punto seis